Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy os traigo otro wrap up, así que vamos a hablar de qué me han parecido algunos libros de los últimos que me he leído, aunque hay alguno que se remonta tiempo atrás. Si queréis saber cuáles son, quedaos que vamos a empezar. En primer lugar, quiero hablaros de este libro de aquí, que ha sido colaboración con la editorial Planeta. Yo leí de Jorge Molín allá en el Pleistoceno. Prométeme que serás libre y recuerdo que me gustó un montón, que me gustó mucho el protagonista principal y vi que el autor publicaba esta novela que parece que está en el mar, bueno, como el propio nombre dice, y que lo protagonizan barcos y demás, y a mí es un tema que me llamaba mucho la atención. No leí sinopsis, como sabéis, y la editorial tuvo bien a mandarme un ejemplar. Ya lo leí y trata sobre un personaje. Es una ficción novelada de un personaje histórico que es Roger Di Fiore, es un italiano que nace en la ciudad de Brindisi, al este de Italia, al sureste de Italia. Está Brindisi, yo le he echado yo un ojo y es una ciudad preciosa. Bueno, allí sus padres pertenecen a las categorías altas, están bien posicionados económicamente y socialmente, pero hay una guerra en la cual cambia el gobierno y esta familia, de tenerlo todo, pasa a la nada. Por circunstancias, la familia se separa y en el pueblo se quedan, o en la ciudad, en Brindisi, se quedan Blanca y Roger, que son la madre y el hijo, y pasan mil y una penalidades. Que es que aquí, en este tipo de libros, está ambientado, si no lo he dicho, en el siglo XIII, finales de 1200, 1280, por ahí. Como digo, este tipo de personajes, los buenos son muy buenos y pasan mil y una penalidades, y los malos son muy malos durante todo el libro, que los quieren matar desde la primera página y ahí están haciendo maldades hasta casi el final. Pues bien, nos presenta, como digo, a Blanca y a Roger y a sus mil y una penalidades, y Roger por prosperar o por sacar a su madre de la pobreza, se embarca como grumete en una galera, que las galeras eran barcos a remo, en el que remaban los galeotes, que eran casi 100 hombres los que tripulaban estos barcos, y eran los principales que surcaban el Mediterráneo en la época. Entonces él se embarca como grumete en la galera, va escalando posiciones y todo lo hace pues para encontrar a su familia y sacar a su madre de la pobreza y la miseria en la que está sumida en Brindisi. Pues me ha interesado muchísimo pues la navegación de las galeras, recorrer el Mediterráneo pues, con el Halcón, que es el nombre de la galera en la que Roger se embarca. Y como digo, pues malos muy malos, buenos muy buenos. También me ha interesado conocer, porque está muy bien documentado y muy bien descrito, los cambios políticos y las alianzas y las guerras que hubo durante este periodo. Como sabéis, a mí me gusta mucho la ficción histórica y si está ambientada en la Edad Media y el Renacimiento, pues casi que más. Entonces pues lo he disfrutado mucho de este viaje en galera, y ya os digo, si os gusta la ficción histórica y más centrada en el siglo XIII o anterior al Renacimiento, pues os lo recomiendo mucho. Está muy bien escrito, está muy bien documentado. Quiero leerme La Reina Roja porque algunos de los personajes de ese libro, que es anterior a este, salen aquí, porque hay como una guía de personajes tanto reales como ficticios y que hayan salido en sus otras novelas, y tiene muy buena pinta La Reina Roja, que publicó antes que este. Así que lo dicho, lo he disfrutado mucho y que si os gusta la novela histórica, recomendado. También como ficción histórica, últimamente he leído Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Sorpresa para nadie, a mí Luz Gabás me encanta, es una de mis autoras favoritas y he leído todo lo que tiene publicado.
todo lo que tiene publicado. O sea, saca un libro y yo me lo leo. Y este es el ganador del Premio Planeta de 2022. Me lo regaló Esther, gracias cariño. También lo he leído con ella en lectura conjunta y con Noelia Aguada y creo que ya. Lo hemos leído unas cuantas en lectura conjunta, Mónica también. Nos ha gustado mucho. También es ficción histórica, como digo, y en este caso es más cerca del presente, cuando los españoles conquistaron Luisiana, el estado de Luisiana, y más concretamente Nueva Orleans, fue donde llegaron, en Estados Unidos. Estados Unidos era un país en el que estaba habitado por indígenas y hubo varias colonizaciones por diferentes países, por los ingleses principalmente, los franceses también y los españoles. El estado de Luisiana estaba gobernado por los franceses y por una serie de alianzas y demás. Los españoles tuvieron también que dejar su huella en esta ciudad. Bueno, pues conocemos a la familia Gilbert, creo que se pronunciaba así el nombre, que son unos franceses que tienen un matrimonio, que él se dedica a el comercio de pieles y tienen un par de hijas, bueno, tienen muchos hijos, pero las protagonistas son dos de las hermanas. En concreto, la protagonista principal es Suzette, que es hija de este matrimonio, y luego por otra parte tenemos muchos protagonistas o personajes secundarios que pertenecen a la política de los diferentes países y los tribus indígenas. En concreto hay un protagonista principal que es Iscate, que es un indio Kaskaskia, para aprenderle los nombres hindúes, hindúes no, indios, tela. Pero bueno, no se hace complicado. De hecho, al principio del libro, en las primeras páginas, hay un mapa del estado de Luisiana, de todo el recorrido del Mississippi, en el que te dice más o menos qué país es el que coloniza determinada zona y qué tribu hindú. Otra vez con los hindús son de la India, tribus indias o aborígenes están en cada uno de los territorios que cruza el Mississippi. Pues en esta novela vamos a conocer el resto del Mississippi porque nuestros protagonistas van arriba y abajo en toda la novela. Empieza la novela centrada en Nueva Orleans. Nueva Orleans vive Suzette y allí es el centro neurálgico de toda la actividad económica y política de alrededor del Mississippi, que contempla un territorio enorme. Y uno de nuestros personajes principales o secundarios más principales va al norte para expandir el mundo, el comercio de las pieles, y allí se instala en un terreno y va a fundar otra de las ciudades más importantes de Estados Unidos, del estado de Luisiana. A ver, hay amor, hay conflicto, la historia de amor está muy bien tratada porque está metida en la historia, o sea, en la novela, pero no es pastelosa, está muy bien tratada. La verdad es que algunas veces pensamos que los personajes son tontos, que va a darle dos zamarreones, pero está muy bien contada. La documentación que ha tenido Luz Gabá en esta novela es increíble, porque las tribus indias, los diferentes cambios políticos, vamos, me quito el sombrero por el trabajazo de investigación que se nota en estas páginas. Y aparte de enseñarnos historia, porque como digo, la documentación es increíble, la forma de hacerla, de que no te aburra, de que sea amena, de que no te pierdas con las diferentes tribus, me parece un trabajazo. Yo no soy muy pro los premios Planeta, me parecen que normalmente, no sé, hay intereses, pero este premio Planeta está más que merecido por el trabajazo que hay detrás de estas páginas. Y no sé si supera a Palmeras en la Nieve, que yo le tengo muchísimo cariño, pero entre este y Palmeras en la Nieve está el top 2, el top 2 de Luz Gabá. Los recomiendo muchísimo los dos. Bueno, no tienen nada que ver y aparte están
centrados cada uno en diferentes partes del mundo que no tienen nada que ver una con la otra. Pero no sé, es que nos ha encantado, me lo bebía, teníamos metas de 200, 250 páginas y llegaba así. O sea, no, porque necesita concentración, no es un libro que necesita concentración, pero no es denso. O sea, ayuda mucho la forma en la que está narrado a que no te pierdas, a que no te aburras. Y como digo, si os gusta la novela histórica, es un librazo a tener en cuenta. Parece que hoy, no lo he hecho queriendo, va a ser el día de la novela histórica. Otra novela histórica que he terminado es La bailarina de Auschwitz, esta vez ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Nos narra la historia, es la autobiografía de Edith Erg, que es una chica judía, bailarina, que estalla la guerra en su adolescencia y ellos estaban bien posicionados económicamente. Es una familia pudiente en Checoslovaquia. Checoslovaquia cambió de nombre y de gobernador y de fronteras durante los años de la guerra o previos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y ella era de allí. Pero bueno, pues al final, entre unas cosas y otras, era judía y acabó deportada en Auschwitz. Ella pues cuenta que tuvo una anécdota con Joseph Mengele, en la cual él estaba buscando artistas y en su barracón le bailó un trozo de Danubio azul y eso salvó su vida. Pero, ¿qué me ha llamado la atención de este libro y qué me ha gustado? Porque no es un libro típico de judíos y Auschwitz. Tiene una parte, la primera parte del libro es la única que nos habla en concreto de sus vivencias en el campo de concentración, y luego es una especie de ensayo porque ella sobrevive y se muda emigra, logra llegar después de 1001 batallas, que nos cuenta también en las páginas, logra llegar a Estados Unidos y ella se prepara o se forma como psicóloga. Y esto le ayuda también a sanar sus heridas o a cicatrizar sus heridas, porque tiene mucho detrás. La primera que necesita terapia, como es normal, es ella. Bueno, pues ella nos habla de su familia, de sus padres, sus hermanos, de la persona con la que comparte su vida, su descendencia. De hecho, esta mujer a día de hoy está viva, o sea que chapo, o sea, creo que será de las últimas supervivientes de la guerra. Y es una biografía novelada, pero también es parte de ensayo, porque ella nos cuenta, ya más de la mitad hacia atrás de la novela, su terapia con pacientes, cómo llegó a ser psicóloga. También, que si no lo habéis leído, que yo lo leí antes que El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que fue profesor de ella o mentor de ella. Entonces los nombra mucho, habla mucho de su formación, de su trabajo como terapeuta, y me pareció, bueno, todo tratado en el marco de las secuelas de la guerra y de haber sido judíos perseguidos, ¿no? Entonces, pues me pareció súper curioso, está muy bien contado, sobre todo porque lo ha escrito la protagonista, y hay que recomendarlo. Sí que ya os digo que es más ensayo que novela. Si buscáis una novela de la Segunda Guerra Mundial típica, de campos de concentración y muy explícito lo que decían los nazis, no es esta la novela. Sí que hay algunas cosas, pero no es el grueso de la novela. El grueso de la novela es contar ella cómo superó el trauma de haber sido encarcelada en un campo de concentración, y cómo la terapia o sus estudios o tratar a otras personas le ayudaba a ella a sanar heridas. Me pareció precioso, me pareció muy interesante de leer, y con estas premisas yo lo recomiendo. Con estas premisas sabéis más o menos de qué va, que no os creáis que es una novela al uso, y que también la recomiendo muchísimo. Para mí ha sido un 4 estrellas. Otra novela histórica recomendadísima, un 5 estrellas, que me ha encantado, es La Red de Alice, de Kate Quinn. Esta novela está contada en 3 líneas temporales. La primera es en la Primera Guerra Mundial, la segunda línea temporal es en la Segunda Guerra Mundial, y la tercera línea temporal es la posguerra o el presente en esta novela. En el presente conocemos a Charlie, una chica que
que también es de buena familia, se quiere casar, pero ella, o sea, su familia quieren que se case con alguien de su posición, pero ella no acepta las normas de la sociedad y está embarazada y se escapa de sus padres, o de su casa, para buscar a una prima desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial, y ella viaja a Francia y allí conoce a Evelyn o Eve, según las pistas para encontrar a su prima que tiene. Allí conoce a Eve y Eve es una anciana bastante peculiar que no hace muchas migas con ella desde un principio. Bueno, pues empezamos a conocer la historia de Evelyn o de Eve en la Primera Guerra Mundial, en la cual ella tiene secretos que contar, que yo no voy a desvelar, y también en la Segunda. O sea, ella sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y tuvo algo también que ver en la Segunda. Lo que me gustó de esta novela es los personajes, o sea, Charlie, Eve y un chofer que la lleva por Francia buscando a la prima de Charlie. Son personajes que me encantaron. Evelyn es mi favorita. Es un personaje muy oscuro al principio, pero que a la medida que vamos conociendo nos vamos dando cuenta de por qué esa oscuridad y ese carácter tan huraño. Esta novela nos cuenta, me ha gustado mucho porque nos cuenta el punto de vista de las mujeres en las guerras. Es decir, tendemos a pensar, o los protagonistas de las historias de las guerras mundiales suelen ser soldados, hombres que están en el frente de batalla. Y se nos olvida un poco el papel de la mujer, que sí que está descrito en el sentido de que las mujeres deportadas pues, sufrieron lo mismo que los hombres, las que se quedaban en los países ocupados tenían que acoger a los soldados, o las cartillas de racionamiento, el quedarse con los niños, las violaciones. Todo esto no se cuenta aquí, sino que aquí se cuenta el papel activo que tuvieron las mujeres en la guerra, tanto como enfermeras como espías. Y también, bueno, pues descubriremos, porque hay parte que es real novelada, en el epílogo nos lo cuenta, nos lo explica la autora, la parte que es real y la parte que es novelada. Bueno, o sea, la parte que es ficción puramente y la parte que está novelada de la realidad. Y eso nos habla de el papel de las mujeres como espías en las guerras, y cómo, aún haciendo un trabajo súper importante y súper activo durante la guerra, se ninguneaba su papel por simple hecho de ser mujeres. Y bueno, pues me pareció súper interesante de conocer. También tengo que avisar que hay alguna escena, no es demasiado porque escenas duras hay en todos los libros ambientados en las guerras. Pero como digo, aquí hay también escenas bastante duras que te hielan la sangre. A mí he leído muchísimo acerca de las guerras, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, bastante más que de la Primera. Y no me deja de sorprender las maldades y las malas ideas que esta gente podían llegar a tener. Es que sigo leyendo y no me dejan de sorprender. Como digo, hay cosas que me siguen sin entrar en la cabeza, que nunca le llegaré a comprender. Y aunque todos sean parecidos, todos son distintos. Yo este lo recomiendo mucho, lo leí con Esther Paloma y Chris Palolu y Abermar Books. Lectura conjunta, a las 4 nos encantó. Las metas, como en el anterior libro, pasaban como en un suspiro, y os lo recomiendo mucho si os interesa el tema. Y si también habéis leído poco de la Primera Guerra Mundial, os lo recomiendo porque la nombra casi que un poquito más que la Segunda. Así que súper recomendado, me ha encantado, es un must, un 5 estrellas. Y el personaje de Evelyn en mi corazoncito para siempre. Vamos a dejar la novela histórica y vamos a hablar de otro librito que no tiene nada que ver. Es El faro de los amores dormidos, de Andrea Longarella, que me lo regaló Laia, y aquí sale la tarjetita, saluda también. Como digo, me lo regaló Laia y me da mucha pena decir que este libro no me ha gustado. Es precioso, me lo voy a quedar con todo mi cariño, pero yo le tenía muchísimas ganas por el tema de los faros. A mí los faros, no sé, es una figura que me encantan, eso de señalarte la vuelta a casa o el hogar o la tierra después de estar perdidos en el mar o algo así. Me encanta la figura de los faros y le tenía muchísimas ganas.
pues no me ha gustado. Este libro también está contado en 3 líneas temporales. Los protagonistas son 2 chicos, Alba y Enol, y que Alba vuelve al pueblo en el que pasaba sus veranos para cuidar de su abuelo que está teniendo pérdidas de memoria y él vive allí solo, entonces pues se va allí a cuidar un poco de él después de muchos años sin pisar el pueblo. También la otra línea temporal es 5 años atrás, cuando el último verano en el que Enol y Alba pasan juntos, y más atrás del todo cuando el abuelo era joven, porque todos habían vivido o pasado sus veranos en este pueblo que se llama Varela. El abuelo se llama Pelayo. Pues, a ver, que no me ha gustado de este libro, no voy a contar mucho, más o menos he dicho eso, que es un verano en el que los jóvenes se conocen. Luego, esta chica que va a cuidar de su abuelo 5 años después, porque está empezando a tener principios de Alzheimer, y la historia de Pelayo en su juventud, ¿vale? Bien, ¿por qué no me ha gustado este libro? Primero, porque Alba va allí al pueblo a cuidar de su abuelo porque ella se siente bastante culpable por decisiones y cosas que han tenido en su vida desde que era adolescente hasta ahora, que tampoco es muy mayor, ¿verdad? Que tendrá unos 20 y poco. Y los razonamientos, o sea, la razón por la que Alba se siente tan mal y su familia la tiene un poco, está un poco bastante enfadada con ella, me parece que se forma una pelota sin ser para tanto. Me parece que no, que ese drama que ella trae consigo, esa mochila, no es para tanto. O sea, que puede ser la historia de cualquier adolescente un poquito rebelde en sus primeros años. Y luego hay una historia ahí entre Enol y Alba y su grupo de amigos, que también nos la pinta como muy drama, que tampoco me pareció para tanto. Me pareció historias normales que pueden pasar en una pandilla de amigos con 15 o 16 años. Y luego, la forma de estar narrada, no sé, se repetía mucho, llegaba a aburrirme, yo no tenía ganas de ponerme con él. Y luego, de cara al final, hay un plot twist, una historia de plot twist, que con algo que pasa que me pareció un poco feo usarlo como plot twist. En plan, ¡ah! Anda, pasa esto. Y no sé, no me pareció que tenía un tufillo a naftalina la escritora, que no me gustó a mí. Entonces, pues no es un libro de romántica que yo recomiende. Es bonito, es bucólico, la ambientación es muy bonita en esa playa del norte. El abuelo Pelayo era el farero del pueblo. La relación de Pelayo con el faro es muy bonita. Tiene cosas positivas, que yo no lo he suspendido, le he dado un 6, un 3 estrellas. Pero tiene ese tufillo casposo que no me gustó, la verdad. Entonces, pues, no es una historia bonita, no digo que no, pero entre los dramas que me parecieron tonterías y ese plot twist que, pues no me gustó a mí mucho, la verdad. Y por último, quiero hablaros de un libro de fantasía, La vida invisible de Adi LaRue, de V.E. Schwab. ¿Cómo se llama esta buena señora? Victoria, yo sé que la V es de Victoria, por la Vicky. A ver, este libro salió como lectura conjunta, creo que en enero, por el Club de Devoradores al Poder, en el que yo soy coordinadora. Y me daba miedo porque era fantasía y sorprendentemente le estoy dando 5 estrellas a la fantasía. Y este es otro al que le he dado 5 estrellas. A ver, en este libro conocemos a Adi, que es una chica que vive en el siglo XVIII y pues es bastante rebelde. Ella no quiere adaptarse a las normas y encima siendo mujer que la sociedad le impone en esta época. Entonces un buen día ella escapa y corriendo de su casa,
desesperada por cómo se vive en sociedad en esta época. Y hay una persona que aparece en el bosque y hace un trato con ella para darle vida eterna. El problema, que las personas, en cuanto la pierden de vista, se olvidan de ella. Entonces, pues nos narra los 300 y pico años que Adi vive, o sea, es hasta el presente, desde 1700 hasta el presente. Y pues hay un personaje que sí que la recuerda. Entonces ella empieza a investigar por qué, quién es esta persona, y ahí se desarrolla la trama. A mí me ha encantado el personaje de Adi porque no es un personaje perfecto, es un personaje bastante egoísta. Y la persona con la que hace el trato y la persona que la recuerda son los tres personajes protagonistas indiscutibles. Y me ha gustado mucho la manera en la que está narrada. Va dando saltos en el tiempo a los diferentes episodios en los que Adi tiene algo que contar importante en todo lo que ha vivido. Y conocer a Adi de esta manera, cómo se entrecruza con los demás personajes, cómo la olvidan, y no sé, me pareció súper curioso, me gustó muchísimo. La verdad es que en el grupo ha gustado mucho. Sí que a alguna gente le pareció algo repetitivo, a mí no me molestó eso, pero sí que es verdad que algunas cosas, pues al ir para adelante y para atrás en el tiempo, pues puede parecer un poco tedioso. Para mí no lo fue, a mí me gustó muchísimo. Y Adi, como digo, es un personaje increíble, es un personaje súper bien tratado, súper bien perfilado, con sus luces y sus sombras. Le agarramos cariño al final, porque es que son 300 años con esta persona y su aventura, y se le agarra cariño, pero no todas sus decisiones ni todo lo que hace me parecieron correctas, como todo en la vida. O sea, tomamos decisiones y caminos que al final no son los correctos, pero forma parte del aprendizaje, ¿no? Y eso aquí pues se expresa y se ve muy bien. Al ser un libro de fantasía, a ver, es fantasía porque nadie es inmortal, pero al final no dejan de ser personas. No es una fantasía de world building muy difícil o más tedioso de entender, que va, son una chica que es inmortal, o sea, sin más. Entonces es una fantasía bastante light y a mí me ha gustado un montón, yo lo recomiendo mucho, se lee súper fácil, aunque ya os digo, da saltos en el tiempo y a veces puede perderte un poco en la narración. A mí no me pasó, lo tengo que decir, a mí fueron 5 estrellas, se me saltaron las lágrimas, me reí un montón. Luego tiene también la narración es bastante lírica, no en toda la novela, pero en algunos capítulos llega a ser un poco incluso a un paso de la poesía, y me ha gustado mucho esa forma de narrarlo también. Como digo, es en algún capítulo suelto, no en toda la novela, y esa ambientación, los sentimientos de ella, el no echarse para atrás en ningún momento en sus decisiones, sino que ser consecuente con lo que una ha elegido, no sé, me pareció súper guay y los recomiendo mucho también. Así que el único que os recomiendo de estos 6 que os he traído es el de la del Faro. Pero bueno, los otros, ha habido muchísimas novelas históricas aquí que os he enseñado, ha sido casualidad. Pero bueno, es de los thrillers y la ficción histórica es de lo que más leo, así que normal que salgan bastantes libros de estas temáticas. Así que nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado estas recomendaciones. La verdad es que han sido casualmente, porque voy haciendo la lista de los que os tengo que hablar y van saliendo por orden de que los haya terminado. Así que ha sido casualidad que todos hayan sido librazos menos uno. Y que aquí tenéis recomendaciones. Escribirme en los comentarios si habéis tomado nota, si habéis leído alguno, vuestra opinión. Así también sé yo a quién les ha gustado estos libros, a quién no, quién tiene ganas de leerlo. Por favor, suscribirse, que me ayudaréis mucho a seguir creciendo. Dale a la campanita, seguirme también en Instagram, en Gurri, ahí publico bastante asiduamente. Y como siempre, pasad buen fin de semana, que hoy es viernes. Y nos vemos la siguiente semana. Un beso enorme, chao.